Mi ex me acusó de ser padre durante 15 años y me arruinó la vida, pero cuando descubrí que hizo lo mismo con 2 hombres más, expuse su fraude y ayudé a su hija a encontrar a su padre real. Tengo 34 años, trabajo en construcción haciendo contratos temporales y necesito contar esta historia porque lo que pasó durante los últimos 15 años de mi vida básicamente me consumió de una manera que ni yo mismo entendía hasta hace poco. La cosa es que cuando tenía como 19 años, recién cumplidos, estaba saliendo con esta chica, Victoria, y pensé que las cosas iban bien, ya sabes, nada serio pero tampoco casual, tipo una relación normal de gente joven. Ella tenía mi edad, trabajaba en una tienda de ropa en el centro comercial, y nos veíamos seguido, salíamos los fines de semana, cosas así. Yo en ese momento estaba empezando en la construcción, aceptaba cualquier trabajo que me saliera, y justo me ofrecieron un contrato fuera de la ciudad que iba a durar entre 5 y 6 semanas, buen dinero para alguien de mi edad, así que obvio que lo tomé. Le dije a Victoria. Ella dijo que estaba bien, que me esperaba, todo normal. Volví como a las 6 semanas, tal vez un poco menos, no recuerdo exactamente. Y cuando nos vimos de nuevo, ella tenía esta cara rara, como nerviosa pero también emocionada, y me dice que tenemos que hablar de algo importante. Fuimos a un café cerca de su casa y ahí me suelta que está embarazada. Me quedé congelado. Literalmente no podía procesar lo que me estaba diciendo. Y lo primero que pensé fue, bueno, no es ideal pero somos adultos, podemos con esto. Pero entonces empecé a hacer cuentas en mi cabeza, ¿me explico? Ella me dijo que tenía entre 4 y 7 semanas de embarazo, y yo acababa de volver después de estar fuera 5 o 6 semanas. La matemática no cuadraba para nada. Le pregunté directamente. Victoria, si tienes 4 semanas de embarazo y yo estuve fuera 6 semanas, ¿cómo puede ser mío? Ella se puso toda defensiva. Empezó a decir que tal vez los doctores se equivocaron con las fechas, que estas cosas no son exactas, que yo estaba siendo paranoico y desconfiado. La verdad es que, en ese, al momento quise creerle. O sea, parte de mí quería pensar que tal vez sí había un error en las fechas, o que yo estaba calculando mal, pero algo no me dejaba estar tranquilo. Le dije que necesitábamos hacer una prueba de paternidad cuando naciera el bebé, solo para estar seguros, y ella explotó. Me acusó de no confiar en ella, de ser un mal novio, de que si realmente la amaba no estaría pidiendo eso. Básicamente me hizo sentir como la peor persona del mundo por siquiera sugerirlo. Pero yo mantuve mi posición. Le dije que no era negociable, que si íbamos a hacer esto teníamos que estar seguros, y ella simplemente se levantó y se fue del café hecha una furia. Pasaron como 2 semanas sin hablarnos, y cuando finalmente nos vimos de nuevo, ella seguía negándose a la prueba. Decía que era un insulto, que ella sabía que yo era el padre, y que eso era suficiente. Ahí fue cuando le dije que se acabó, que yo no iba a seguir en una relación donde no me dejaban verificar algo tan importante. Y terminamos. Supuse que eso sería el final, que ella seguiría con su vida y yo con la mía. Pero, oh, estaba tan equivocado. Victoria no aceptó la ruptura para nada. Empezó a llamarme constantemente, a mandarme mensajes diciendo que estaba cometiendo un error, que era mi hijo, que tenía que hacerme responsable. Bloqueé su número pero conseguía otros teléfonos. Me mandaba mensajes desde cuentas de redes sociales que creaba solo para contactarme, y luego empezó a aparecer en lugares donde yo estaba. Si iba al supermercado, ahí estaba ella. Si quedaba con amigos en un bar, ella llegaba como si nada. Era agotador, y yo no sabía qué hacer, porque técnicamente no me estaba amenazando ni nada ilegal, solo era súper incómodo y perturbador. Cuando nació la bebé, Maya se llamó, Victoria me mandó fotos y todo, diciendo, mira a tu hija, mira lo que te estás perdiendo, y yo le respondí una última vez diciéndole que si quería mi participación en la vida de esa niña necesitábamos hacer la prueba de paternidad primero, y ella me bloqueó a mí. Pensé, bueno, tal vez ahora sí se acabó, pero como a los 6 meses empezó otra vez. Aparecía en mi trabajo con la bebé. Le decía a mis compañeros que yo era el padre y que la había abandonado, armaba todo este drama frente a gente que ni siquiera conocía bien la situación. Mis jefes empezaron a verme raro. Algunos compañeros me preguntaban si era cierto que tenía una hija y que no la mantenía, y yo tenía que explicarles toda la historia una y otra vez. Fue horrible, la verdad, porque por más que explicaba, siempre quedaba como el malo de la historia.
como el tipo irresponsable que abandona a su familia. A los 2 años de esto, o sea, Maya tenía como 2 años en ese momento, tuve que sacar una orden de restricción porque Victoria no paraba. Iba a mi apartamento, a mi trabajo, a la casa de mi mamá, donde fuera que pensara que podía encontrarme. La orden de restricción ayudó. Un poco, pero tenía que renovarla cada 2 años, lo cual significaba ir a corte, contar toda la historia de nuevo, mostrar evidencia de que ella seguía acosándome. Y ella seguía violándola de vez en cuando, aparecía en lugares donde yo estaba, siempre con Maya, diciendo que solo quería que conociera a mi hija. Cada vez que pasaba eso, yo llamaba a la policía. Ellos le daban una advertencia. Pero nunca pasaba a más porque ella decía que había sido un encuentro casual o que no sabía que yo iba a estar ahí. Esto siguió literalmente por años. Renovaba la orden. Ella la violaba. Yo reportaba. Ella se salía con la suya. Mientras tanto, ella seguía contándole a Maya que yo era su papá pero que no quería verla, lo cual me mataba porque esa niña no tenía la culpa de nada de esto, ¿sabes? A veces la veía cuando Victoria aparecía de sorpresa, y Maya me miraba con estos ojos confundidos, tipo tratando de entender por qué su papá no la quería, y yo no podía hacer nada, porque Victoria no me dejaba ni acercarme sin armar un escándalo. Era una situación imposible donde yo era el villano sin haber hecho nada malo, solo por pedir algo razonable como una prueba de paternidad. Cuando Maya tenía como 8 años, tal vez 9, estaba en un bar con amigos, nada especial, solo tomando unas cervezas un viernes por la noche, y uno de mis mejores amigos, Jake, estaba ahí. Estábamos hablando de la vida, del trabajo, y yo mencioné algo sobre Victoria y todo el drama que llevaba años causándome, y Jake se quedó callado un momento, y luego me dice, Ethan, tengo que contarte algo. Resulta que Jake conocía a otro tipo, Brian, que había salido con Victoria antes que yo. Tipo, ella tenía 17 o 18 años, y Brian le había contado exactamente la misma historia. Victoria le dijo que estaba embarazada. Él pidió prueba de paternidad. Ella se negó. Él terminó con ella. Y luego Victoria lo acosó durante años, diciendo que Maya era su hija. Me quedé helado. Le pregunté a Jake si estaba seguro, si era la misma Victoria, la misma niña, y él dijo que sí, que Brian le había mostrado fotos y todo. No podía creerlo. O sea, sí podía porque ya sabía que Victoria era capaz de mentir, pero no me imaginaba que estuviera haciendo esto con múltiples personas. Jake me conectó con Brian, y cuando hablamos fue surreal, literalmente estábamos viviendo la misma pesadilla. Brian me contó que él también había sacado órdenes de restricción, que Victoria aparecía en su trabajo, que le había arruinado relaciones con otras mujeres porque aparecía diciendo que él era un padre irresponsable. Y luego Brian me dijo que conocía a otro tipo, Colin, que también había pasado por lo mismo. Colin había sido tan ingenuo que incluso le dio dinero a Victoria durante años, pensando que tal vez sí era el padre, y ella lo aceptaba feliz sin nunca ofrecerle hacer una prueba para confirmar. Cuando nos juntamos los tres y comparamos historias, era escalofriante. Las tácticas eran idénticas. Las excusas para no hacer la prueba eran las mismas, hasta las frases que usaba eran calcadas. Victoria tenía un libreto completo para manipular hombres y hacerlos sentir culpables. Decidimos que teníamos que hacer algo. No podíamos seguir así. Brian conocía a un abogado porque ya había intentado resolver esto legalmente años atrás, pero no había llegado a nada, y le pedimos ayuda. El abogado nos dijo que si íbamos todos juntos a corte, con evidencia de que Victoria había hecho esto con múltiples hombres, podíamos pedir que un juez ordenara la prueba de paternidad mandatoria. Recolectamos todo: mensajes, fotos, reportes policiales de las violaciones a las órdenes de restricción, testimonios de gente que había visto a Victoria acosarnos. Tardamos como 6 meses en preparar todo bien, y finalmente fuimos a corte. Victoria apareció, obvio, con su abogado también, y cuando el juez empezó a leer el caso, ella se puso pálida. Creo que nunca esperó que nos organizáramos, que habláramos entre nosotros, que descubriéramos su patrón. Su abogado trató de argumentar que no había razón para la prueba, que era traumático para Maya, que nosotros solo queríamos acosarla a ella. Básicamente invirtió la historia completamente. Pero el juez no le compró nada. Revisó toda la evidencia, escuchó nuestros testimonios, y luego le preguntó directamente a Victoria por qué se había negado durante tantos años a hacer algo tan simple como una prueba de ADN si estaba tan segura de quién era el padre. Ella no supo qué decir.
Empezó a balbucear algo sobre que era su derecho como madre, que nosotros éramos hombres horribles, que solo queríamos lastimarla. El juez la cortó y ordenó la prueba mandatoria. Dijo que se haría con supervisión de la corte y que los resultados se revelarían en 30 días. A Victoria salió de esa sala gritando. Literalmente tuvo que ser escoltada por seguridad porque estaba teniendo un ataque, diciendo que todos estábamos conspirando contra ella, que éramos unos monstruos. Esos 30 días fueron los más largos de mi vida, no voy a mentir. Parte de mí, una parte pequeña pero presente, tenía miedo de que la prueba dijera que sí era el padre, porque entonces todos estos años de negarme habrían sido un error terrible, pero la lógica me decía que no, que las matemáticas no cuadraban, que Victoria había hecho esto mismo con otros hombres, que era imposible. Cuando llegó el día de volver a corte para los resultados, yo estaba temblando. Tipo, no había dormido bien en días, y Brian y Colin estaban igual. Nos sentamos ahí esperando a que el juez hablara, y cuando finalmente abrió el sobre y leyó los resultados fue casi anticlimático. Ninguno de los tres éramos el padre de Maya. Ninguno. Sentí este alivio masivo que casi me tumba de la silla, pero al mismo tiempo sentía rabia, ¿sabes? 15 años de mi vida, desde los 19 hasta los 34, lidiando con esta mentira, con esta mujer que arruinó mi paz mental y mi reputación por absolutamente nada. Victoria tuvo un colapso total en la sala. Empezó a gritar que los resultados estaban mal, que habían cometido un error, que ella sabía quién era el padre y que éramos nosotros. El juez trató de calmarla, pero ella seguía gritando. Y luego cometió el error más grande de su vida en ese momento. Se levantó y empezó a caminar hacia mí como si fuera a atacarme. Los oficiales de la corte la agarraron antes de que llegara, pero técnicamente acababa de violar la orden de restricción frente al juez, y él no dudó en arrestarla ahí mismo. Se la llevaron esposada mientras seguía gritando, y yo solo me quedé sentado procesando todo. El juez nos dijo que quedábamos libres de cualquier obligación legal hacia Maya, que las órdenes de restricción serían permanentes ahora, y que Victoria enfrentaría cargos por las violaciones y por perjurio, por mentir en documentos legales durante años. Como una semana después, recibí una llamada de una mujer mayor, la abuela de Maya. Bueno, bisabuela técnicamente. Se llamaba Evelyn. Me dijo que ella había tomado custodia completa de Maya, después de que arrestaran a Victoria, que la niña estaba confundida y asustada, y que Evelyn quería disculparse en nombre de su familia por todo lo que había pasado. Me dijo que ella nunca había creído completamente la historia de Victoria, pero que no tenía pruebas para contradecirla, y que ahora que sabía la verdad estaba cortando todo apoyo financiero y emocional a Victoria hasta que buscara ayuda profesional seria. Evelyn sonaba cansada, rota, y yo le dije que no tenía nada que disculpar, que ella no había hecho nada malo. Le pregunté cómo estaba Maya, y Evelyn suspiró, y dijo que la niña estaba en terapia, tratando de entender por qué su mamá le había mentido durante toda su vida sobre quién era su papá. Como 2 meses después, llegó una carta a mi casa, escrita a mano con letra de niña, y era de Maya. Decía algo como: «Hola Ethan, sé que no eres mi papá, y lamento que mi mamá te haya causado problemas. Estoy confundida sobre muchas cosas en mi vida ahora, pero mi bisabuela Evelyn me ayuda mucho. Solo quería decirte que no fue tu culpa, y que entiendo por qué no querías estar cerca de mí cuando no sabías si eras mi papá o no». La carta me destrozó, honestamente. Esta niña de 15 años disculpándose por algo que ni siquiera era su responsabilidad, tratando de darme paz cuando ella era la que más había sufrido en todo esto. Le escribí de vuelta. Le dije que no tenía nada que disculpar, que ella era valiente y fuerte y que esperaba que encontrara las respuestas que necesitaba sobre su vida. Pasó como un año sin saber nada de Victoria ni de Maya, y yo estaba empezando a reconstruir mi vida, ya sabes, saliendo con una chica nueva, trabajando en un proyecto grande de construcción, sintiendo que finalmente podía respirar. Y entonces recibí otro mensaje de Maya. Ahora tenía como 16 años, casi 17, y me preguntaba si podía ayudarla a encontrar a su verdadero padre. Dijo que había estado buscando pistas con Evelyn, pero que no sabían por dónde empezar, y que ella pensaba que tal vez yo conocía a otros hombres que Victoria había estado viendo en esa época. Le dije que honestamente no sabía mucho de la vida de Victoria antes de mí, pero que podía preguntar. Y hablé con Brian y Colin para ver si ellos tenían información. Brian recordaba que Victoria había mencionado a un tipo con el que salía cuando tenía 18, un poco antes de estar conmigo,
Alguien llamado Samuel que trabajaba en un taller mecánico. Era poca información, pero era algo. Maya y yo nos pusimos a investigar, tipo detectives aficionados, buscando en redes sociales, preguntando en lugares donde Victoria solía pasar tiempo. Encontramos una foto vieja en el perfil de una amiga de Victoria, una foto de grupo donde aparecía, un tipo que coincidía con la descripción que Brian había dado. Maya reconoció algo en la cara del tipo, dijo que veía rasgos propios en él, y conseguimos su nombre completo a través de comentarios en la foto. Samuel todavía vivía en la ciudad, trabajaba en el mismo taller mecánico después de todos estos años. Maya quería contactarlo, pero tenía miedo de que fuera otro callejón sin salida, otro hombre que Victoria había usado en su juego enfermo. Le dije que entendía su miedo, pero que merecía saber la verdad. Así que finalmente Maya se armó de valor y le mandó un mensaje por Facebook explicando la situación. Samuel respondió como al día siguiente, y dijo que sí. Había salido con Victoria cuando ella tenía 18 y él como 19. Que la relación había durado solo unos meses y que ella lo había dejado de la nada sin explicación. Dijo que nunca supo que Victoria había quedado embarazada, que ella nunca se lo dijo y que estaba en shock al descubrir que tal vez tenía una hija de 16 años. Acordamos hacer una prueba de ADN, todos nerviosos porque si esto tampoco funcionaba no sabíamos qué más hacer. Maya estaba ansiosa, Samuel estaba aterrado, y yo solo quería que esta chica finalmente tuviera una respuesta después de toda la confusión y el dolor que Victoria le había causado. Los resultados llegaron como 3 semanas después, y confirmaron que sí, Samuel era el padre biológico de Maya. Maya lloró cuando se enteró, pero no sé si era de alivio o tristeza o ambas, probablemente ambas. Finalmente tenía una respuesta. Sabía quién era su papá, pero también significaba enfrentar que su mamá le había mentido sobre su identidad completa durante 16 años. Samuel estaba abrumado, pero quería conocer a Maya, empezar a construir una relación, y Evelyn estaba feliz de que la niña finalmente tuviera esa pieza del rompecabezas. Victoria, por supuesto, todavía niega todo. Desde la cárcel, donde cumplió unos meses por las violaciones, a las órdenes de restricción, sigue diciendo que nosotros manipulamos los resultados, que los tres, Brian, Colin y yo, somos el verdadero padre, y que estamos mintiendo, que Samuel no es nadie. Es delusión pura. La mujer no puede aceptar la realidad, ni siquiera cuando la evidencia es irrefutable. Hoy Maya tiene 17, está en terapia regular, vive con Evelyn, y está empezando a conocer a Samuel de a poco. Él está tratando de ser un buen padre, aunque llegó tarde al juego, y Maya parece estar manejándolo bien considerando todo. Yo hablo con ella de vez en cuando, nada frecuente, pero nos mandamos mensajes cada tanto, y ella me agradece por ayudarla a encontrar a su papá, lo cual es raro pero también lindo en cierto modo. Victoria perdió la custodia permanentemente. Tiene prohibido contactar a Maya sin supervisión de la corte, y tiene que seguir en tratamiento psiquiátrico si quiere tener alguna posibilidad de ver a su hija en el futuro. No sé si algún día entenderé por qué hizo todo esto, por qué mintió durante tantos años, por qué usó a su propia hija como herramienta para manipular y controlar a hombres que ni siquiera estaban en su vida. Tal vez nunca lo sabré. La semana pasada estaba en el supermercado, comprando cosas para la semana, y vi a una mujer con un bebé que me miraba raro, como evaluándome, y por un segundo sentí esa vieja ansiedad de que fuera Victoria otra vez, de que todo empezara de nuevo. Pero no era ella, solo era una madre random haciendo sus compras. Me di cuenta ahí de que, aunque todo se resolvió legalmente, aunque ya no hay drama ni acoso ni nada, Victoria me dejó con este reflejo de siempre estar alerta, de siempre esperar que algo malo pase. Supongo que eso va a tomar tiempo en sanar completamente, si es que algún día lo hace. Por ahora estoy enfocado en mi vida, en mi trabajo, en mi relación nueva que va bien, y en no dejar que estos 15 años perdidos definan los próximos 15. Maya me escribió hace unos días diciendo que Samuel la va a llevar a ver universidades el próximo mes, que está emocionada por empezar esa etapa de su vida. Le respondí que me alegraba mucho por ella, que merecía toda la felicidad del mundo. Y la verdad es que sí, esa chica merece todo lo bueno después de lo que vivió, y yo también supongo, todos merecemos cerrar ese capítulo y seguir adelante.